Estamos de vuelta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una segunda edición, este es el segundo podcast eh, que tenemos, que grabamos, Hugo. Es verdad que hemos parado por un buen tiempo. El piloto que grabamos no fue muy bien, no fue muy bien. Agradecemos a todas las personas que tuvieron la oportunidad de observar nuestro video, de escucharnos. Y es verdad que nos hemos demorado un poquito para volver a grabar, pero era porque la situación en nuestro país Estaba un poco movida. está un poco Y movida, sigue. continúa movida, y definitivamente no nos sentíamos muy bien como para poder grabar, observando todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo malo, todo lo negativo que está ocurriendo en nuestro país. Y el problema se da, Hugo, porque, a ver, falta mucha lectura. Eh, Falta mucha lectura. Es verdad que recibimos educación, pero la educación que recibimos lamentablemente no ha sido buena. Y no estamos hablando de la educación que recibe esta generación o ha recibido la nuestra, sino este es un problema es un constante. problema, sí, coyuntural. Sí. Es un problema constante, coyuntural. Y es por ello que todo esto finalmente está reventando en nuestras caras, ¿no? Eh, Así que consideramos que sería oportuno que recordemos un poco a nuestros viejos lugares, esos viejos espacios a los que podíamos nosotros acudir aquí en el centro de Trujillo y podíamos comprar Claro, un libro. claro. Y podíamos comprar un libro. Porque este problema de libertad de expresión, ¿no? Vemos, ¿no? Grupos que están absurdamente enfrentados y en una posición realmente peligrosa porque es la completa anulación del otro. O sea, es ver al otro como una persona, ¿no? Completamente distinto, que no piensa como yo, que no es como yo, no es yo, y por lo tanto no se le puede permitir escuchar, no se le puede permitir decir nada, todo lo que provenga de él incluso puede estar errado, entonces estamos llegando a bemoles que son realmente gravísimos, y este problema de expresión es como tú lo has dicho, es un problema de lectura. Quien no lee, no expresa. Y la educación que hemos recibido es una educación tristemente que está empobrecida. Quizá en las décadas anteriores la educación que se recibía era una educación que se centraba en el oficio, ¿no? Te educaban para poder valerte por ti mismo, ser un ciudadano, alguien que trabaje, ¿no? Entonces ya sea, te estudiabas para poder estar en un oficio o para, si tirabas un poco más, para estudiar una carrera. Y ahora se ha ido a otro extremo, ¿no? La competitividad, ¿no? Te lleva la educación, ¿no? A eso, a convertirte no en un agente de cambio, sino en un empleado. Y como profesores nosotros hemos estado en reuniones donde se les ha hecho estas preguntas a muchos directores de colegios. Ustedes están educando a sus estudiantes para hacer qué? ¿Los están preparando para qué en el colegio? ¿Para un examen de ingreso en una universidad o para ser ciudadanos? En la misma universidad, ¿estamos enseñando a ser ciudadanos o estamos enseñando a ser empleados? Porque a la larga somos empleados, o sea, eso de que sí, vas a ser tu propio jefe, Pocos lo consiguen. va a ser bien difícil de que seas tú el mandamás de toda tu vida. Serás el jefe de tu empresa, pero esta empresa está supeditada a proveedores, etcétera, etcétera, una gran cadena en la que no eres el más importante, no eres, ¿no?, la cabeza del león. Y no lo vas a hacer por mucho tiempo, y posiblemente jamás, ¿no? Porque el orden es así, es enorme. Aquel que piensa que salgo de la universidad con mi MBA y me voy a comer el mundo es absurdo. O sea, realmente eres un empleado dentro de una cadena, por más que seas tu propio jefe. Entonces, ese es un enorme problema que tenemos, ¿no? Esta visión del mundo, y es una visión sesgada, porque no tenemos otra forma de concebir el mundo. Y es falta de lectura. Y esa falta de lectura también se refleja en la falta de estos espacios donde podríamos encontrar que leer. Lamentablemente nuestra ciudad ya no tiene tantas librerías Y tuvo algunas. como las tuvo, ¿no? Eh, No vamos a decir que muchas, pero, sí, no, pero nunca hubo sí, muchas. nunca hubo muchas, pero sí teníamos más espacios en los cuales podíamos precisamente compartir, por ejemplo, algunos minutos, ¿no? Sí. Minutos. Así que, ¿qué te parece si recordamos un poco esas librerías que se encontraron en el Damero de Pizarro, en el Damero de De Trujillo? Trujillo, ¿no? Del centro histórico. Yo La- creo que
si hablamos de librerías, ¿no?, tradicionales trujillanas, ¿Cuál es la primera que se te viene a la mente? la peruana. La librería Sí. peruana. Ubicada a escasos metros de la Plaza de Armas, aquí en el Girón Pizarro. Ujú. Una librería legendaria. Sí. ¿Cómo se llama la señora? Y me olvidé su nombre. No lo recuerdo exactamente, Muy, pero muy amable, pero sí tenías que saber moverte con esa señora, Sí. porque te podía votar. sí. Daba miedo. Pero algunas tenías cosas. la oportunidad en la librería peruana de poder separar un libro a partir de un sol. Eso. Yo me acuerdo bastante de eso. Entraba, miraba. La señora siempre muy cuidadosa. Detestaba cuando alguien entraba con comida en la mano. Y mucho menos que tratase de tocar un libro con esas manos. Porque para ella era o vienes a comer o vienes a ver, ¿no? Pero Entonces, era alguien que confiaba mucho en sí, ti. Porque si tú le pedías ese libro, por ejemplo, a un amigo separó La Última Tentación de Cristo, y por cierto me ganó el texto, eh, y lo separó. Y fue pagándole sol a sol. Sí. Sol a sol. Terminó de pagar el libro en dos meses. Porque costaba 60 soles. Claro. Costaba 60 soles, Sí. pero le pagó el libro. Yo compré ahí el último libro que compré ahí, que bueno, fue en 2 pernadas nada más fue. Una edición bien bonita del Profeta, de Khalil Gibran. El profeta Khalil Sí. Gibran. Y yo recuerdo haber comprado en esta librería los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana del buen José Carlos Mariátegui. Oye, con ese libro ten cuidado, ahorita te podrían... Eh, podrían terruquearme. Sí. Ahorita rompen la puerta. Hay que tener cuidado, entonces hay que cerrar con candado. ¿Solo por tener este libro? ¿Tú crees? Está dentro de la lista, creo. Dentro de la lista. ¿Quién más? ¿El buen Mariátegui? ¿Está dentro de la lista? Quizá. Claro. El gran Mariátegui. Pero ¿por qué ahora tener estas lecturas es tan peligroso? Si es parte de la educación que debemos recibir todos los peruanos. Nadie dice que debe ser convencido Claro. por la ideología del autor, Sí. que además, dicho sea de paso, tampoco pues él tiene esa convicción. No, pues exacto, pero cuando lo escribe todavía no está pues cuajado en una forma de pensar. Es que es absurdo, pues. Yo creo que un ejemplo claro está en esta historieta. Superman, hijo rojo. Ya, pues, Buenísima. Superman, desde su uniforme, ¿no? Azul, rojo. O sea, Tenía los colores de la bandera de los Estados claro, Unidos. es el arquetipo, el icono no norteamericano, etcétera, pues, ¿no? ¿Eh? Y aquí solamente plantea una cosa muy puntual, ¿no? Una cosa muy puntual, o sea, empieza así, ¿no? Que por una cuestión de segundos nada más, por la rotación de la Tierra, etcétera, no sé qué, y la nave de Superman no hubiera caído, ¿no? ¿Dónde cae? En este caso cae en Smallville, Rusia. ¿no? En Smallville, Bueno, ¿no? claro. Por una cuestión de segundos nada más, en la rotación de la Tierra mientras se acercaba la nave de Superman, o sea, un detallito nada más, un par de segundos y no caía en Estados Unidos sino en Rusia. En la historia alterna, En pues, esta historia alterna, cae en Rusia. hijo rojo, sí. Cae en Rusia. Y obviamente Superman se convierte, pues, ¿no? En un hijo de la Revolución Rusa, ¿no? De un hijo de la madre Rusia. Con todos los ideales, Con obviamente. todos sus ideales. Crece ¿no? con toda la Soviet, ideología. con toda la ideología Pensaba que soviética. de esa manera debía Exactamente. llevarse el mundo. Sí. Entonces, fue una historia muy bien recibida porque plantean algo Aclamada, interesante. dicho sea de paso, Claro, sí. aclamada. Incluso han hecho una versión animada, ¿no? Porque es el easy. Ujú. Y permitirnos ese easy es importantísimo. ¿Quieres decir, Hugo Vergara, que si te ven caminando por las calles de la ciudad, por el centro de Trujillo, con este texto, te van a acusar de comunista? Es posible, o sea, con las mentes obcecadas que hay ahora, porque hace poco tuve un encuentro con una amiga y esta amiga estaba convencida de que era comunista, castillista y etcétera de cosas, solamente porque había hecho un par de comentarios, ¿no? Que la verdad me dejó triste ver el pobre nivel de comprensión lectora que tenía, ¿sí? Pero bueno, en fin, o sea, hemos llegado a estos niveles. Porque, o lo que te decía, ¿no? Eso se llama macartismo. Sí, ese es el macartismo, porque el macartismo nos quita esta expresión, el easy. Porque acá es eso, en el Superman es eso. ¿Y si hubiera caído en Rusia, cómo sería Superman? Es simplemente plantearnos la hipótesis. Es el easy.
Entonces, un libro como este de Mariátegui es un y sí. Y si lo viéramos de esta forma, y si lo concibiéramos de esta forma, está mal. Como tú mismo dices, nadie te está diciendo que te comas la cosa y lo asumas como tal. O sea, simplemente por tocarlo, por leerlo, ¿no? Por una especie de transmisión viral, ya te convertiste en otra cosa. Es el y sí. Veamos esto. Porque si nos cerramos, no, eso no puede ser jamás. No, nunca. Pero no. Entonces, si nos cerramos a ese y sí estamos mal. Porque si nos cerramos al y sí, todo esto ya no existe. ¿Para qué? ¿Para qué si solamente hay una verdad? ¿Para qué si solamente hay una forma de pensar? ¿No? Eso significa, vamos a seguir recordando librerías. Mira, afortunadamente gracias al recuerdo que tenemos de la gran y legendaria librería peruana, en cuyo segundo piso, dicho sea de paso, Vallejo lee Los Heraldos Negros por primera vez ante sus amigos, ante la comunidad, ante el Grupo Norte. Hablemos ahora sobre otra librería clásica de nuestra ciudad. La Adriática. Justamente en la Adriática yo empecé a comprar estas historietas ya en un formato más fancy, pues, porque antes las historietas sí eran papel periódico, así hasta las patas, ¿no? En los kioscos, pero Adriática empezó a traer libros ilustrados de muy buena calidad. La Adriática era la librería de la señora Adriana Doig-Manucci, Sí. de la honorable señora Adriana, que organizó, dicho sea de paso, las primeras ediciones de la Feria del Libro aquí en la ciudad. Feria Internacional del Libro, y que lo hizo muy bien, dicho sea de paso. Eso significa que los libros que comprabas, por ejemplo en la Adriática, como Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán, si comprabas estos libros y alguien conoce un poco la historia de Flora Tristán, que dicho sea de paso fue la abuela de Paul Gauguin, Vargas Llosa habla de ella en El Paraíso en la otra esquina, en una de sus novelas clásicas. Significa que si te ven con un libro de Flora Tristán, te van a acusar de socialista y feminista. También, ese camino. La Adriática sí realmente tengo muy buenos recuerdos, porque no solamente... El problema, por ejemplo, con la librería peruana era que muy reducida. La cantidad de libros que tenía lo hacía muy reducido. Lo mejor de la librería peruana también es su periódico mural. ¿Te acuerdas? Claro. Ese periódico mural que lo trabajaba siempre, semana a semana, la señora. Sí. En la Adriática, el espacio para sentarse a leer, ¿no? Tenías un espacio donde podías hojear el libro, sentarte, leerlo, entrar en contacto con el libro. Aquí en mi casa he tenido la suerte de siempre tener una biblioteca bien nutrida, pero yo me acuerdo que cuando ya empecé a jugar con mis propinas y poder comprar, no había dónde comprar libros realmente vistosos, ¿no? Que ella los tenía, ¿no? En la Adriática sí, o sea, tenía bastante fascinación ella por libros ilustrados. Lo bonito de esta librería era que ella permitía a los estudiantes que no teníamos, digamos, todo el dinero necesario para poder comprar sus libros, a ella le agradaba recibir siempre visitas. Sí, le gustaba que el espacio sea un espacio habitado. Y le gustaba que puedas soñar con sus libros. Y conversaba, conversaba con sus clientes. Recuerdo que me preguntó qué libros necesitábamos, porque sabía que yo estudiaba lengua y literatura. Y me decía, ¿y qué libros necesitábamos? ¿Qué libros necesitan pues, los estudiantes de literatura de la Universidad Nacional de Trujillo? Y yo le recomendaba algunos textos, ¿no? como para que los pueda ofrecer ahí también en su librería. Muy amable, dicho sea. Yo recuerdo que me conseguí una edición muy bonita de esta historia de la mangosta, Rikki Tikki Tavi. Yeah. Una edición muy bonita. Bueno, ahí compré una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Sí, no hemos traído el libro, no tengo aquí el libro a la mano, pero sería acusado también de rebelde por ese texto. También. De este poeta maldito, sí, definitivamente. Definitivamente. Así, yo recuerdo que empezó a traer muchos clásicos en reediciones, ¿no? Porque muchos clásicos yo ya he leído, pero en ediciones ya papelitos así, pues, ¿no? Así, pero de pronto ella empezó a traer libros como este, o sea, no ¿no? Por ejemplo, esta edición de Fahrenheit, que también se lee un libro, no sé si terruqueador ahorita, pero es un libro que precisamente habla de los problemas del terruqueo por la lectura, ¿no? De qué peligroso es educarte, exactamente, ¿no? Porque aquí en esta historia, ¿no? Los que la conocen, los bomberos ya no se dedican a apagar incendios, sino a provocarlos. Queman
los libros y a veces a la misma gente que lee ciertos libros que se consideran peligrosos. Quemaban libros y toda manifestación cultural. Claro, exactamente. O sea, Perú ya está yendo por este camino. Sí. Ya está yendo por este camino. Ahora, este tipo de libros los podías encontrar, por ejemplo, en SBS cuando se encontraba aquí en el centro de la ciudad. Claro, exactamente. ¿Cierto? En SBS cuando estaba en Bolívar, ¿no? Correcto. Sí, creo que por ahí me conseguí... Ah, no fue esta versión ilustrada de Fahrenheit. Es una historieta. Yo sigo fascinado con las historietas. Esta es una edición muy bonita, obviamente reducida, pero muy bien dibujada, me parece. Se está refiriendo a Fahrenheit 451 del gran Ray Bradbury, que en este caso es ilustrado y es un texto ideal, ¿no? Para llevar a los colegios dentro de lo que es el plan lector. Otra librería clásica legendaria de nuestra ciudad, la librería Star. La librería Star, que ha estado en varios sitios. Yo lo recuerdo una buena temporada en Gamarra. Podías encontrar, por ejemplo, en esta librería textos del Gran Vallejo, ¿no? Sí. Ah, no, este es Ciro Alegría, claro. Aquí también encuentras a Ciro Alegría, definitivamente. Y Vallejo que está por aquí, sí. Claro. Podías encontrar a Vallejo, podías encontrar a Ciro Alegría, ¿no? Otros dos rebeldes. Esta colección sí la tenía completa en Star. Claro, por supuesto. Esta colección fue muy buena, Biblioteca Peruana. Muy buena colección de libros esto. Que fueron como... ¿Cuánto fueron? Un centenar, creo. Sí. Un centenar de libros. Ahora, si hablamos de liberteños, pues Vallejo, ¿no? Vallejo. Que estaría preso ahorita, ¿no? En este momento Vallejo estaría preso precisamente por sus ideas, ¿no? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que estaría preso definitivamente Vallejo? Fue Eduardo González Viaña. Eduardo González Viaña, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace, un año y medio más o menos. Menos, creo. Gracias a la Universidad César Vallejo organizó pues esta charla, esta conversación. Me invitaron y tuve la oportunidad de entrevistar al gran Eduardo González Viaña, gran escritor, que ha escrito Vallejo en los infiernos, ¿no? Y le pregunté si hoy en día Vallejo sería terruqueado, y me dijo sí, efectivamente. Claro. Lo sería. El gran Vallejo, ¿no? El gran Vallejo que se preocupó siempre de la comunidad. Sí, el poeta más universal, más humano, estaría preso por revolucionario y terrorista, ¿no? Sí. Y es mucho acordar, por ejemplo, esta ilustración que tengo, no la puedo bajar, de Óscar Alarcón, donde está Vallejo, pues, con tatuajes de presidente, porque lo metieron en la cárcel, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema? Los espacios. No hay espacios. Los que deberían ser los espacios de promoción de la lectura no lo son. Las universidades están fallando también en estos planes de lectura, porque los cursos de humanidades siguen en franco retroceso, ¿no? En los colegios igual están obsesionados con el examen de ingreso. Entonces un colegio se siente exitoso cuando tiene una gran cantidad de estudiantes que han postulado a N universidades y los están metiendo a manadas. Una universidad se siente exitosa, ¿por qué? Porque sus estudiantes son empleables. Y de ciudadanía nadie habla. ¿Y la ciudadanía qué implica? La ciudadanía implica la comprensión de que el espacio que habitas no es un espacio tuyo y solamente tuyo, sino es un espacio colectivo, con gente distinta. Entonces, si enseñamos para la competencia atroz y no estamos enseñando para la convivencia, estamos mal, pues no hay espacios. Lo único que daría sería eso. O sea, en nuestros casos hemos tenido la suerte que nuestras familias han sido esos bastiones que nos han dado estos soportes. Pero ¿en qué casa ves libros? O sea, yo realmente a veces visito casas donde no veo libros y me espanto. A veces salgo corriendo. ¿Cómo es posible que no haya un libro? ¿Ves más pantallas? Exacto, veo más pantallas que otras cosas. Como lo había predicho Bradbury en esta obra, en esta novela. Las telepantallas, ¿no? Las paredes como pantallas. Rodeados, observando precisamente lo que le ocurre al vecino y disfrutando ello, dicho sea de paso, ¿no? O acá, pues en esta también de Orwell, ¿no? También. 1984, gran novela. Léanla. Sí. Léanla. Control. El concepto del gran hermano está ahí presente. Sí. Y eso es grave, porque supuestamente Trujillo dice, capital de la cultura, del arte, pero realmente caminemos por el centro de Trujillo, caminemos incluso ya un poquito fuera del espacio. ¿Cuántas librerías nos encontramos?
Quitemos a las más comercialonas que están en todo el Perú. Porque el decir, ay, bueno, está Crisol, está SBS, sí, cuñado, pero eso están en todo el Perú. Están en todo el Perú. Y si acá decimos, tenemos dos, en Lima hay dos en cada distrito, en cada 5 cuadras hay dos, como Unifarmas, ¿no? Entonces, no podemos decir que Trujillo cuenta con Crisol y SBS, no. Han desaparecido nuestras librerías clásicas. O sea, ¿qué librerías realmente trujillanas existen? Yo creo que ninguna. Ya no tenemos, lamentablemente. Quizá, por ejemplo, por ahí algunas que tratan de ocupar ese sitio, la histórica, ¿no? Esta está en Ayacucho, Retablo, que está por la Avenida España. Las ferias de libro que encontramos. Claro, algunas ferias de libro. Diversos jirones. Sí, que algunas ferias de libro ya están virando, ya no están vendiendo libros piratas, están haciendo el esfuerzo, me parece loable, ¿no? De vender libros originales, pero muchas veces estos libros originales son saldos de ediciones, pues, ¿no? De colecciones, por ejemplo, que a veces salen en los diarios. Por ejemplo, esta colección que salió de... que sigue saliendo, pues, ¿no? Esta colección muy bonita, ¿no? Tapadura, estos, ¿no? Pero a veces quedan, pues, o sea, de los kioscos, ¿no? Uy, esta que todavía no la abro, la ficha negra. Estos libros que por general salen con Salvat, ¿no? Estos, ¿no? Coleccionables, a veces quedan saldos y estos se los terminan en estas ferias. O sea, bien por ese lado que estas ferias ya no están vendiendo piratería, me parece muy bien, están vendiendo originales, pero su rotación es escasa en ese aspecto, porque por último son libros que ya están como saldos, ¿no? Entonces ese es un problema, porque ahí la comercialización no es la misma, pues. No estás comprando en función de lo que se esté vendiendo más, o no estás invirtiendo en ediciones, porque a la larga sería lo mejor, ¿no? Ese es un problema. Tampoco veo muchos esfuerzos en instituciones culturales, ¿no? de presentar autores, libros. Son muy pocas. Infolectura, por ejemplo, no es un esfuerzo muy interesante que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Tume con Aliaga, Luis Eduardo, esta gente, ¿no? Un esfuerzo muy interesante, ¿no? De tener un sello editorial de publicar autores, imprimirlos, ¿no? Y sobre todo autores locales, ¿no? Y autores locales, pues, ¿no? Entonces, eso, pues, ¿no? Son esfuerzos, pero son esfuerzos que realmente deberían tener más apoyo. Pero no los tienen. No los tienen. No los tienen. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué Infolector no se le puede dar un espacio mucho más grande? Mucho más grande, entonces... Que de hecho, todos los que se esfuerzan aquí en nuestra localidad por tener, por ejemplo, editoriales, Sí. Y apoyar a los poetas, escritores, ensayistas locales, pues deben definitivamente ser aún más apoyados, ¿no? Claro, porque por ejemplo otra librería interesante, pero no podríamos decir que fue trujillana nunca, fue la del Fondo de Cultura Económica, que estaba en Junín, ¿no? Lo que ahora ustedes lo deben conocer, la Casa del Juguete, el Museo de Juguete. Claro, en el primer piso. En el primer piso, al lado del bar, se encontraba la biblioteca, la librería del Fondo de Cultura Económica, sí, que tenía buenísimos libros, dicho cuando sea. Era el Centro Cultural Ángel Mira, ¿no? Correcto. Que ya no lo es. Después otro esfuerzo librero trujillano, pero fue eminentemente otaku y funciona todavía, ¿no? Justo incluso lo hemos visto hace muy poco. Ya me olvidé el nombre. En realidad es la sucursal del Grupo Sugoi, ¿no? Sugoi, sí. Del Grupo Sugoi. Sí. Allá en Lima, pues un grupo de inquietos amantes del manga, del anime, pues se juntó y empezaron de pronto a circular sus revistas por el Perú. Y Trujillo tenía una sucursal. Aquí se organizaban pues espacios, momentos. Eran miniferias. Sí. Era una miniferia de tipo feria de libro, de mangas, ¿no? Y también ciclo de cine, porque hacían proyecciones. Claro, ¿no? en la segunda mitad de los años 90 podías observar pues proyecciones. ovas, películas, pues claro. animes. Sí. Cowboy Vivo, lo recuerdo, Evangelion, claro, el fin de Evangelion lo vimos a través de este grupo, sí, pues. Sí. En síntesis, estamos viviendo un momento difícil, complicado, y por supuesto deseamos que todo vaya mejor, que todo se calme, porque definitivamente no debemos pelearnos entre nosotros. Sí. Recuerden que divide y vencerás.
Ujú. Porque definitivamente en ambos, no sé si podríamos decir, me parece mal decir que hay dos bandos, no deberíamos decir que hay dos bandos porque el país es uno, pero quienes están obsesionados en dividir el Perú en dos bandos deben entender que en ambos bandos hay infiltrados, en ambos bandos hay gente que más allá de la ideología, más allá del miedo, lo único que les interesa es la plata y su beneficio particular. Y que en ambos bandos también hay gente buena, y que en ambos bandos hay gente que tiene razones, ¿no? Así que... Por lo tanto, tomar postura por alguno de estos extremos no es una buena idea. Es una buena idea. No es una buena idea. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros recomendamos desde aquí, desde la Damero Oficina, es permitirnos el easy. ¿Y si Superman cayera en Rusia? uh-huh, ¿Y si leemos 7 ensayos de interpretación, nos saldrá alergia? Eso, permitirnos el easy. leamos todo lo que tengamos a la mano, porque todo sirve. Absolutamente todo sirve. Sí. No te dejes llevar solamente por los libros que acabamos de mostrarte. Claro. Lee todo lo que puedas, lee todo lo que tengas a tu alcance. No te conformes solo con leer lo que encuentres en las redes sociales. Y pensemos también, porque es una crítica muy fuerte. Caminas por Arequipa, te encuentras librerías, que son netamente arequipeñas. Muy bonitas, dicho sea de paso. También, sí. ¿Cuándo tendremos, por ejemplo, como en Buenos Aires, no está el Ateneo? No que, tenemos... Más que librería es un museo, ¿no? Sí, claro, no tenemos. Es una oda al libro esa librería. Sí. Más tenemos bares en Trujillo que son tradicionales, cafeterías, tenemos varias. Salón de Té de Buenos Aires, tenemos el Rosado, no sé cuánto, que decimos son netamente trujillanos. Ya orgullosos. En un capítulo particular hablaremos sobre la gastronomía. Sí. Claro, entonces estamos orgullosos de que en Trujillo tengamos juguerías, cafeterías, bares que son netamente trujillanos, ¿no? Y decimos, esto sí, incluso se ha fundado. Y estamos muy orgullosos. Y muy orgullosos, pero de Trujillo, capital de la cultura, que no tengamos una sola librería que esté dando, ¿no?, digamos, la batalla. No tenemos una librería y extrañamos también las ferias del libro, ¿no? Sí, extrañamos. Y tenemos gran expectativa por esta que se está organizando, que es la primera Liberteño. Así que vamos a estar atentos. Estaremos atentos entonces. Carlitos. Muchas gracias por todo. Disculpen si hemos sido hoy muy serios, Sí. ¿ya? Pero... O muy dispersos. Bueno, dispersos siempre vamos a hacer. Teníamos que hacerlo en este momento porque, bueno, a partir de las librerías y de los libros, teníamos que tocar el tema coyuntural, los problemas en los cuales se encuentran inmerso nuestro país, esta lucha interna que lamentablemente está haciendo mucho daño a todos, ¿no? A todos, sí. Así que bueno, ya vamos a grabar ya más frecuentemente. Sí. Compromiso. Vamos a grabar ya más frecuentemente para que podamos transmitir nuestras ideas a través de este pequeño espacio, a través de Damero Podcast. Sí. A través de Centrícolas. Los Centrícolas. Centrícolas Podcast. Listo. Se cuidan. Nos vemos. Chao, chao.